amados, muy buenas noches, bendiciones para todos en este hermoso día que nos ha regalado el Señor. Hoy tenemos un tema muy especial del discipulado número 2, tenemos el tema número 8 y se trata de la escuela de Jesús y el no ser escasos. Así que vamos a colocar esta noche en las manos del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos revela la palabra, que es el que nos enseña, que es el que nos instruye. Así que vamos a darle gracias a Dios por este día y vamos a colocar este tiempo en sus manos. Amén. Bueno, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado, amado Rey. Colocamos, Señor, este tiempo, Señor, de discipulado en tus manos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú nuestro Maestro, que seas tú el que nos instruye, que seas tú revelándonos el poder de la palabra y que quede sembrada, Señor, en nuestros corazones, Señor, para que dé el fruto que tú necesitas que dé, Padre. Te damos gracias, colocamos este tiempo en tus manos, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a dar inicio entonces a este tema maravilloso, así que aliste su lápiz, aliste su cuaderno, alista tu Biblia para que demos inicio a este tiempo. Y entonces tenemos el primer tema, que es la escuela de Jesús. Entonces dice que Jesús nos dejó una instrucción principal y es que fuéramos a todo el mundo e hiciéramos discípulos. Pero ¿cómo hizo Jesús tal cosa? ¿De qué manera lo hizo? Entonces, en este día, entonces nos van a dar ocho puntos en los cuales Jesús trabajó para que pudiéramos discipular a las naciones y a las multitudes. Y entonces tenemos el primer tema, que es que Jesús fue sensible a las necesidades de las personas. Vamos a leer entonces el libro de Mateo, que lo tenemos ahí en las diapositivas, el libro de Mateo 9, 35, 37. Denme una esperita, lo voy buscando. Mientras tanto, ustedes también lo van buscando allá, ¿vale? Tenemos entonces el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 37, y dice de la siguiente manera en la versión PDT, lo voy a leer. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, proclamando el nuevo mensaje del reino y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando Jesús veía a todos los que lo seguían, sentía compasión por ellos, pues estaban agobiados e indefensos. Eran como ovejas sin pastor, que no tienen un pastor. Entonces Jesús les dijo a sus seguidores: la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Jesús nunca pensó en pocos, siempre pensó en las multitudes. Muchos piensan que Jesús solamente se dedicó a pocos y esto no es cierto. Por lo tanto, muchas personas creen que no es correcto alcanzar las multitudes, pero Jesús sí alcanzó a las multitudes, solo que lo hizo de una forma ordenada y correcta. Jesús tuvo 12 discípulos, a quienes llamó manada pequeña, pero los escogió para alcanzar las multitudes. Muchas personas sienten compasión por las multitudes, y si nosotros vemos esto de una forma carnal, de una forma humana, muchos de nosotros sentimos compasión, por ejemplo, por los toxicómanos, sentimos compasión por los alcohólicos, sentimos compasión por las trabajadoras sexuales, sentimos compasión por los pobres, sentimos compasión por los delincuentes, pero la realidad es que todas las personas necesitan sanar y salvar su alma. Solamente que tenemos que tener la necesidad de trabajar en el ámbito espiritual para poder conocer, para poder discernir la necesidad espiritual que cada una de las personas tiene. Jesús llenó las necesidades de las personas manifestando su poder sanador y libertador. Sanó e hizo muchos prodigios entre los pueblos. El propósito de los milagros, las señales y los prodigios de Jesús era que las personas creyeran en el Señor. Entonces, de esta manera fue que Jesús empezó a que muchas multitudes lo siguieran. Pero ¿qué pasaba con ellas? Eran muchas personas y Jesús no podía hacerlo solo. Así que parecían ovejas, como lo dice la palabra, parecían ovejas sin pastor. Y entonces tenemos unos libros de la Biblia que nos hablan acerca de lo que Jesús hizo. Entonces, para ello vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 1, 27, 45. Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12.
Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 2 y 23, y el libro de Juan, capítulo 6, versículo 2. Por cuestiones de tiempo solamente vamos a leer los dos últimos, los otros dos libros primeros los van a leer ustedes en su casa reflexionando con respecto al tema que hemos tratado el día de hoy. Tenemos entonces el libro de Juan, capítulo 2, versículo 23. Juan 2, 23. Y dice así: mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, mucha gente creyó en él porque vio las señales, milagros que hizo. Leamos el libro de Juan, capítulo 6, ahí mismo, versículo 2, y dice de la siguiente manera: mucha gente lo seguía porque veía las señales milagrosas que hacía al sanar a los enfermos. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que el resultado de manifestar el poder fue que las multitudes lo siguieran. La unción no hace los discípulos. Jesús mismo no discipuló multitudes porque no hubiera podido hacerlo solo. Entonces viene el tercer punto, que es donde Jesús escoge a 12 personas para discipular. Muchos seguían a Jesús por las señales, por los milagros, por los prodigios que Jesús hizo, pero eran como ovejas sin pastor que no tenían una dirección ni un propósito. Entonces esta multitud debía ser cuidada, debía ser discipulada, debía ser enseñada. Jesús no podía hacerlo solo, por lo tanto escogió a 12 obreros que le ayudaran. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 9, 35, versículo 35, y vamos a seguirlo hasta el capítulo 10, versículos 4. Entonces tenemos Mateo 9, desde el 35. Dice de la siguiente manera, y lo voy a leer en la versión PDT. Dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando el nuevo mensaje del reino y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando Jesús veía a todos los que lo seguían, sentía compasión por ellos, pues estaban agobiados e indefensos. Eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces Jesús les dijo a sus seguidores: la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan al Señor, dueño de la cosecha, que envíe trabajadores para recogerla. Jesús llamó a sus 12 seguidores y les dio el poder de expulsar los espíritus malignos y de sanar toda clase de enfermedades. Estos son los hombres de los 12 apóstoles: Simón, también llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, que también le entregó. Entonces aquí podemos darnos cuenta que Jesús escogió a sus 12 discípulos. Un discípulo es aquella persona que se llama con un propósito en el reino de Dios. Un discípulo es aquel que está con un propósito y no por una amistad o por una antigüedad. Discipular no es adoctrinar, es formar personas. Él nos llamó para ser hechos pescadores de hombres. Jesús discipuló a quienes querían trabajar, no solo aquel que quería oír o aprender. Ser un discípulo es ser un obrero de Dios y un colaborador en la visión de Dios dentro del cuerpo de Cristo. Él escogió a 12 discípulos para cuidar a multitudes. ¿Y cómo lo hizo? Viene el punto número 4, que lo tenemos también ahí en la diapositiva. ¿Cómo los escogió Jesús? Y para ello, entonces, vamos a leer el libro de Lucas. Tenemos ahí varias referencias bíblicas, que tenemos entonces a Mateo capítulo 9, versículo 37, tenemos a Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 13, tenemos a Marcos capítulo 3, versículo 13, tenemos a Marcos capítulo 6, versículo 7, y tenemos a Marcos también, el libro de Marcos capítulo 6, versículos del 12 al 13. Aquí nuevamente les voy a leer uno de los más claros, y es el libro de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 al 13. Y dice de la siguiente manera:
En esos días Jesús se fue a un cerro a orar. Pasó toda la noche en oración con Dios. Al amanecer, llamó a sus seguidores, eligió a los 12, a 12 de ellos y los llamó apóstoles. Entonces aquí podemos mirar que Jesús llamó a los que él quiso, pero él escogió a sus discípulos, no los discípulos a Jesús. Jesús los escogió con un propósito, que fue el que discipularan a las multitudes. Jesús estableció un número determinado, el cual fue el número 12. ¿Por qué el 12? Porque el 12 simboliza el gobierno de Dios. Entonces Jesús lo que estaba haciendo era establecer el gobierno de Dios en la tierra. Capacitó y les dio poder, primero a 12, y luego tuvo la necesidad de escoger a otras personas que más adelante vamos a ver. Y Jesús envió a los obreros de 2 en 2. Jesús pasó toda la noche orando antes de escoger a los apóstoles. Él había dicho que pidiéramos al Señor de la mies más obreros, porque Él mismo oró al Padre para que le revelase quiénes serían los 12. La oración es esencial para poder escoger a esos 12 discípulos que van a ayudarnos a cumplir el propósito que Dios nos ha enviado en esta tierra. Llamó primero para que estuvieran con Él, para que aprendieran, para que luego pudieran ser enviados, fueron predicados para enseñar. Jesús los llamó discípulos para que recibieran y luego dieran, para que aprendieran y luego enseñaran, para que sean cuidados y para que luego ellos cuiden, para que sean ministrados y a su vez luego ellos suministraran el poder a otros. Este fue el propósito por el cual Jesús llamó a esos 12 discípulos. Y tenemos entonces el quinto punto, que fue el resultado del trabajo. Y tenemos entonces para leer el libro de Marcos, capítulo 1 y Marcos, capítulo 3, versículo 20. Leámoslo y dice de la siguiente manera. Marcos 3, versículo 20. Dice, luego Jesús regresó a casa y nuevamente se reunió una gran multitud. Había tanta gente que Jesús y sus seguidores no pudieron comer. Con el trabajo de los discípulos se multiplicó la gente que seguía a Jesús. Lo hizo a tal punto que necesitó más obreros de los 12 que ya había asignado. Si haciendo milagros Jesús solo, las multitudes lo seguían a tal punto de que no podía entrar a las ciudades, entonces ustedes se imaginan Jesús más los 12 discípulos haciendo milagros, prodigios y predicando acerca del Evangelio. Por supuesto, se multiplicó la mies. La bendición de Dios siempre trae crecimiento. Donde hay vida, se aumentan los discípulos. El ministerio de Jesús creció muchísimo. Pero Él siempre procuró que este crecimiento se diera de una forma organizada. Esta fue la razón para llamar al principio 12 discípulos, pero ahora debía llamar más obreros debido a que la mies había crecido tanto que Él debía organizar a sus discípulos y discipular a más personas para que ayudaran a discipular a las multitudes que lo seguían. El crecimiento debía ser organizado y si se hace capacitando a los obreros, el problema de las multitudes se resuelve única y exclusivamente haciendo obreros. Y entonces viene el punto número 6, que es más obreros. ¿Por qué? Porque como lo dijimos antes y como lo leímos en la palabra, se multiplicó tanto las personas con los discípulos que ya no se daban abasto a ellos, sino que tuvieron que llamar a 70 personas. Algunas versiones dice 72, por ejemplo mi versión PDT dice 72 y lo vamos a leer entonces en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 1 y 2. Y dice de la siguiente manera. Después de esto, el Señor eligió a otros 72. Recuerde que otras versiones dice 70.
Los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde quería ir. Después de haber enviado a los 12 discípulos, Jesús necesitó una nueva generación de obreros. Llamó a otros 72 o 70 personas y los envió de dos en dos, como nos lo dice la palabra, con las mismas instrucciones que Jesús le había dado a los primeros 12. Lo que Dios busca establecer son personas dispuestas para trabajar en la obra de Dios, en el reino de Dios. Todo obrero con una visión correcta levantará mies, consciente de que hay que buscar, de que hay que establecer, de que hay que capacitar, de que hay que enviar obreros a la mies, a ganar mies para el reino de Dios. Siempre que se recoge la mies, se deben hacer más obreros quienes trabajen para recoger la cosecha. Y entonces tenemos unos puntos aquí que dice, la cosecha siempre trae consigo más mies, que requiere más obreros. Es decir, muchas veces nosotros decimos, ay, pero es que lleguen más personas a la iglesia, entonces vienen más personas y siempre llegan muchas personas, pero hay muy pocas personas dispuestas a ser obreros, dispuestas a recoger la cosecha. Entonces siempre exigimos, pero no trabajamos en pos de lo que el Señor, de la visión que el Señor nos ha entregado. Amén. Así como lo dijo el Señor Jesús, dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, por ende, hoy tenemos una tarea muy importante y es que hagamos lo que Jesús hizo, que oremos al Padre para que Dios nos entregue, nos revele el nombre de las personas a discipular para poder ganar a las multitudes. ¿Crees que Jesús está pidiéndole esto al Padre? ¿Crees que Jesús quiere levantar una cosecha? Yo creo que Jesús quiere levantar una cosecha, pero nos necesita a ti y a mí que seamos esos obreros dispuestos a trabajar por el reino de Dios. Debemos pedirle al Padre que nos dé a Colombia, pero que asimismo, como nos va a entregar a Colombia, que también nos haga personas dispuestas, obreros dispuestos a aprender, a enseñar, a ministrar, así como nosotros hemos recibido, que de lo que nosotros hemos recibido, así mismo entreguemos, porque de lo que de gracia recibimos, de gracia entregamos. Y entonces viene el séptimo punto que nos habla acerca de que Jesús fue a las casas. Dice, cuando Jesús llamaba a alguien Cuando Jesús llamaba a alguien para que lo siguiera, muchas veces él iba a casa de esas personas y entablaba una conversación, una reunión con ellos, y para ello tenemos varios ejemplos que los tienen ustedes ahí en diapositivas. Tenemos el libro de Marcos capítulo 1, versículo 29, el libro de Marcos capítulo 2, versículo 1 y el libro de Marcos capítulo 2, versículo 15. Entonces los vamos a leer para que miremos qué pasó aquí y qué fue lo que hizo Jesús. Marcos capítulo 1, 29 dice de la siguiente manera. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús, Santiago y Juan fueron a la casa de Simeón y Andrés. Leamos el libro de Marcos capítulo 2, versículo 1 y dice, unos días después Jesús regresó a Capernaum, se escuchó el rumor de que él estaba en casa. Leamos el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 15. Después Jesús fue a cenar a casa de Leví. Muchos cobradores de impuestos y pecadores cenaron con Jesús y sus seguidores porque muchos de ellos también lo siguieron. Y así podemos seguir leyendo muchos ejemplos de los cuales nos hablan acerca de que Jesús fue a casa de esos seguidores, fue a casa y estableció su presencia, estableció el reino de Dios en estas casas. Entonces podemos mirar unos ejemplos muy concretos que nos habla hoy la palabra, y es que luego de llamar a Andrés, a Simón, Pedro, Jacob y Juan entraron a casa de la suegra de Pedro. En su casa sanó al paralítico después de predicar en Galilea. Al llamar a Mateo, comió esa noche con los amigos de él. Después de escoger a los 12, los llevó a su casa. Cuando llamó a Zaqueo, le dijo que era necesario que él fuera esa noche a su casa.
Y así podríamos seguir leyendo muchos ejemplos de los cuales Jesús visitó las casas y los hogares. Y de aquí la importancia que nosotros entendamos que como discípulos debemos visitar los hogares, debemos visitar a las personas y establecer el reino de Dios en esas familias, establecer la palabra de Dios en aquellos hogares en los cuales Jesús, Dios nos ha enviado. Y entonces viene el punto número 8, que dice que Jesús los envió de dos en dos. ¿Pero por qué? Vamos a leerlo. Y tenemos como referencia bibliográfica, referencia de la Biblia, el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9. Y nos dice de la siguiente manera en la versión PDT: más valen dos que uno, pues trabajando unidos les va mejor a ambos. Algunas versiones dice, mejor son dos que uno. Jesús los envió de dos en dos porque conocía el principio de Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, donde dice, mejor son dos que uno. Esto consiste en que dos personas trabajan en equipo para levantar una cosecha, cuidar de ella y enviar nuevos obreros. Tanto los 12 como a los 72 los envió de dos en dos, estableciendo de esa manera el principio de que mejor son dos que uno. Y aquí entonces en la diapositiva vamos a poder leer algunas de las parejas que Dios formó durante toda la historia de la Biblia, durante todo el relato de la Biblia, y lo vamos a mirar. Ahí nos habla acerca de Adán y Eva para iniciar la raza humana, Moisés y Aarón para el éxodo de Egipto, Josué y Caleb para la conquista de Canaán, Elías y Eliseo, quienes profetizaron en contra de la idolatría, Eliseo y Giesi, quienes continuaron la obra de Elías, David y Jonatán, antes del reino más próspero de Israel, Pedro y Juan en la iglesia primitiva, Jesús y el Espíritu Santo, los dos testigos en el Apocalipsis, y hasta el diablo enviará una pareja que es el anticristo y el falso profeta. Recordemos que Satanás siempre copia las estrategias del reino para hacer algo en contra. Y tenemos entonces la segunda parte del tema de hoy, que nos habla el no ser escasos. Y tenemos 3 puntos importantes, el cual el primero nos habla de los retos que Dios pone. Y nos habla entonces en la palabra del Señor, en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 3 al 11. Y dice en la versión PDT, Jesús subió a la de Simón y le pidió que lo alejara un poco de la orilla. Luego se le sentó y le enseñó a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca a aguas profundas y lancen las redes para pescar. Simón le respondió, Maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada, pero si tú lo dices, lanzaré las redes. Así lo hicieron y atraparon tantos peces que las redes se rompían. Entonces les hicieron señales a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos fueron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy un pescador. Es que él y todos sus compañeros se llenaron de asombro por la gran pesca que habían hecho. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo y compañeros de Simón, también estaban asombrados. Entonces Jesús le dijo a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante vas a pescar gente. Ellos trajeron sus barcas a las orillas, dejaron todo y siguieron a Jesús. Pedro en esos momentos era un hombre cansado, un hombre desvelado, un hombre frustrado. ¿Por qué? Porque lo veíamos ahí cuando decía que estuvo toda la noche. Era una queja que él estaba colocando a Jesús, diciéndole, estuvimos toda la noche y no pescamos nada. Entonces, en este momento, Pedro sacó a la luz toda la frustración que tenía dentro. Pero de todos modos, Pedro obedeció a Jesús. Jesús puso un reto a ese hombre. Quería darle una ilusión de lo que Jesús quería entregarle a él.
Después de haber visto esto, a Pedro solo le quedaban dos opciones: aceptarlo, seguir a Jesús, o seguir siendo un hombre frustrado y darle la espalda a Jesús. Dios siempre nos pone retos delante de las personas porque a Él le gusta que nosotros le creamos. De la misma manera funcionan hoy las redes y los grupos. Dios nos reta. Dios quiere que le creamos. Dios quiere que lo aceptemos a Él y solo a Él. Tenemos el segundo punto que nos habla del deseo de Dios, que el deseo de Dios es que nos multipliquemos. Y para ello vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 6, versículos del 13 al 19. Y dice así: Dios le hizo una promesa a Abraham, y como no había nadie más grande que él por quien jurar, juró por sí mismo. Así que él se comprometió consigo mismo a cumplir esa promesa. Dios dijo: verdaderamente te bendeciré y te haré muchos descendientes. Abraham esperó con paciencia que eso se cumpliera y recibió lo prometido. Los seres humanos usan el nombre de alguien más grande que ellos para darle seriedad a una promesa. Al hacerlo así, afirman que lo dicho es verdad, y eso termina toda discusión entre ellos. De igual manera, Dios quería demostrar que su promesa era confiable y que la gente iba a recibir lo prometido. Dios dijo que algo sucedería y afirmó con una promesa. Hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo. Y entonces podemos mirar que Dios quería darle una promesa a Abraham, y reflejan lo importante que era para Dios esa promesa, a tal punto que juró por sí mismo. Quería multiplicarlo con abundancia y se lo demostró jurando. ¿Por quién? Por Él mismo, porque no había nada más grande que Él. Esa esperanza es la que hoy nos llevamos de un lado a otro. Así que debemos tener esa esperanza y esa promesa como un ancla que nos ancle a Dios, de que Él juró por sí mismo. Mientras más intenso es el deseo de nuestro corazón por algo, más dispuestos vamos a estar de darlo todo por aquello que creemos. El deseo de tu corazón se manifiesta en el precio que pagas por algo. Debes renunciar a ser pequeño, a ser mediocre, a tener poca gente, pues esto no le agrada a Dios. Dios quiere multitudes ganadas para su reino. El tener cosas pequeñas nunca ha sido el deseo de Dios. En cuanto a las personas, las Escrituras nos exhortan a ser de un mismo ánimo con Jesús. No es que hoy sí quiero, mañana no quiero, es que hoy no tengo ganas, o mañana sí tengo ganas, de pronto sí, de pronto no. No, eso no le agrada a Dios. Debemos de ser delante de Dios de un solo parecer. Dios quiere que todos seamos salvos. Dios está dispuesto a darnos a todas las multitudes, solo a aquellos que dejen la pereza, la frustración, el temor a un lado, el miedo, y que entreguen su vida por amor a esas almas. Uno alcanza aquello para lo cual se prepara. Por ejemplo, si tenemos a un atleta que quiere competir, pues el atleta se va a preparar, va a entrenar, se va a ejercitar, se va a preparar mentalmente, físicamente, en conocimiento, en sabiduría, en estrategias para poder ganar esa competencia. De esa misma manera, Dios hoy nos llama para que nos preparemos, para que pidamos la sabiduría de Dios, para que le digamos a Dios: aquí hay obreros, Señor, prepáranos para poder ganar esas almas para ti.
Si nos preparamos para cosas grandes, vamos a alcanzar cosas grandes. Pero si nos preparamos para cosas pequeñas, sencillamente vamos a alcanzar cosas pequeñas. Dios está esperando que nosotros prediquemos. Si nosotros no lo hacemos, las piedras lo van a hacer por nosotros. Dios cumple lo que promete sí o sí. Nosotros somos responsables de que Colombia sea para Jesucristo. Dios le hizo una promesa a Abraham y consistía en que su descendencia sería tan grande que nadie la podría contar. A pesar de que Abraham era ya un anciano y su esposa era estéril, Dios cumplió su promesa por encima de todo y creó una nación que salió de esta pareja. Así que llegamos a la conclusión de este tema número 8 en el tema de no ser escasos, y es que Dios nos ha dejado la misma promesa de multiplicación y prosperidad para ti y para mí, si tan solo tú y yo podemos creer y estamos dispuestos a trabajar por la obra de Dios. Así que, mis amados, tenemos una tarea muy, pero muy grande, una responsabilidad muy grande. Si tú quieres, puedes creer, entonces estaremos ganando las multitudes, estaremos ganando a Colombia, estaremos ganando al departamento del Cauca, a Popayán, o donde quiera que tú nos ves y estés viendo esta transmisión. Tú vas a ganar mies para la obra de Cristo. Así que no te olvides, lo más importante es que hagamos lo que Jesús hizo. Estos 8 pasos que te quedan aquí grabados para que los tengas en cuenta, para que podamos formar discípulos, para que podamos formar obreros para ganar y trabajar en el reino de Dios. Mis amados, les bendigo en esta hermosa noche que el Señor nos ha regalado. Que la presencia del Espíritu Santo les instruya aún más profundamente. Ahí queda el material de las diapositivas, quedan todos los libros de la Biblia, versículos y capítulos, para que podamos estudiar a profundidad, para que tú en tu casa te encierres con la presencia del Espíritu Santo de Dios y le pidas que te revele aún más acerca de este tema. Cualquier duda, escríbenos, estaremos pendientes para resolver tus dudas. Así que una feliz y bendecida noche. Que la presencia del Espíritu Santo de Dios les acompañe siempre. Bendiciones para todos.